Padre nuestro, líbranos del mal. Las experiencias cotidianas más familiares, esas que nos parecen naturales y a las que no solemos dar importancia, constituyen nuestra riqueza. Pero no es fácil darse cuenta. A veces las apreciamos cuando nos faltan, sobre todo las experiencias que tienen que ver con nuestras necesidades materiales. Pero hay experiencias diarias y cotidianas que nunca nos van a faltar porque no están amenazadas de pérdida. Sería difícil, por no decir imposible, que alguien nos las arrebatara. Una de ellas es la de rezar el Padre Nuestro. ¿Echaríamos de menos esta oración si nos faltara? Estamos llegando al final, y no estaría mal distanciarnos un poco, y con todo lo que llevamos meditado de cada una de sus frases, sería provechoso dejar sentir por dentro la extrañeza de esta oración tan cotidiana y corriente. Hemos hecho de esta plegaria algo así como un estandarte cristiano, una señal de nuestra condición de bautizadas y bautizados. Pero la verdad es que en el Padre Nuestro no hay especiales indicios de grupo concreto religioso. Es una oración tan sumamente abierta, tan universal, que puede rezar con ella cualquier humano que reconozca un Dios personal. Sus peticiones, como hemos ido viendo a lo largo del año, expresan necesidades y anhelos de todos los humanos. Líbranos del mal. ¿Quién puede decir que no ha gritado alguna vez algo parecido cuando su vida ha quedado sorprendida por alguna amenaza, cuando ha sentido angustia, cuando ha percibido el peligro o se ha encontrado en alguna situación de fragilidad y debilidad? No estamos ante una petición moralista, sino ante un grito humano universal, ante una experiencia antropológica. Vamos a realizar un pequeño recorrido con cierto orden. Comenzaremos por situar esta frase en el contexto de oración de todo el Padre Nuestro, y al Padre Nuestro en el contexto evangélico de Mateo, aunque sea solo para recordarlo. Nos detendremos un poco más en la experiencia de Jesús y terminaremos hablando de nuestro problema con el mal y de nuestra experiencia del mal. Líbranos del mal en el contexto del Evangelio de Mateo. El Padre Nuestro se encuentra en el contexto de las 6 secuencias discursivas del Sermón del Monte de los capítulos 5 y 6 de Mateo. Jesús está redefiniendo la ley judía y está abriéndola a una experiencia universal. Esta nueva manera de entender la ley resulta más exigente cuanto menos vinculada se encuentre a un determinado grupo social y religioso como el judío. Jesús inaugura esta redefinición con una premisa de felicidad. Las bienaventuranzas, porque la ley no puede oprimir, sino por el contrario, brindar posibilidades de libertad, universalidad y felicidad. A partir de esta premisa, las relaciones humanas, la fidelidad, el amor a los enemigos, la limosna, cambian de sentido. Ayunar, ayudar solidariamente a los demás, orar, no pueden ser leyes externas e impuestas, sino experiencias personales desbordantes, nacidas de una vivencia básica de felicidad. El Padre Nuestro expresa necesidades que tienen que ver con nuestro más profundo anhelo de felicidad. Y este no queda reducido a unas aspiraciones desconectadas de nuestra experiencia real y material de la vida, sino que incluye todas las dimensiones en las que anhelamos la felicidad. La oración de Jesús puede definirse, en pocas palabras, como una oración abierta, breve, personal y comunitaria,
como prueba el hecho de que esté formulada en primera persona del plural. Su petición final, líbranos del mal, debemos considerarla en paralelo con la frase precedente, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal debemos entenderla en primer término en relación con el deseo de no sucumbir en la prueba. El anhelo de felicidad humana encuentra en su camino dificultades, pruebas, crisis, que percibimos como amenazas contra nuestra integridad, nuestros proyectos, nuestros mejores deseos, nuestro esfuerzo o nuestro mismo horizonte de sentido. Y de estas situaciones brotan las dos peticiones. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. La experiencia de Jesús. ¿Pero qué sabe Jesús de esto? ¿Enseña Jesús a orar al margen de su experiencia? ¿Es un rabino que instruye sobre la ley quedándose él mismo fuera de ella? Ciertamente, quien haya leído el Evangelio de Mateo desde el comienzo no puede afirmar que Jesús se excluya de su enseñanza. Si hay alguien que sepa de la tentación y del mal, es él. Cuenta en su haber la experiencia de las tentaciones en el desierto y los elementos del mal que percibía en cada una de ellas. Jesús ha experimentado en su carne la ambigüedad y complejidad del mal y del maligno. Debemos tener presente, además, que la comprensión del mal en la cultura del tiempo de Jesús, de la que él mismo participaba, no es como la nuestra. Para Jesús, como para sus contemporáneos, no se trataba de un problema filosófico o de un tema de teodicea, sino que el mal estaba ligado a lo diario y cotidiano. El mal y lo malo se refieren a las experiencias cotidianas de la gente, las experiencias de enfermedades, de dolor, de malos sueños, de malas personas, de elementos de la vida y de la naturaleza que no pueden controlarse y que son atribuidos a espíritus que se adueñan de las personas. Se refiere a la carga diaria que supone el esfuerzo, a la experiencia de injusticia y de marginación, de opresión política y económica por parte de las colonias romanas, de la opresión de la misma ley religiosa impuesta por los líderes religiosos. El mal es lo que sufre el leproso, el ciego y el cojo, la hemorroísa, la madre viuda del hijo muerto, los discípulos que gritan en el peligro de la tormenta del lago y se resisten a que Jesús tenga que sufrir y niegan las consecuencias de los actos de su Maestro. El mal es la experiencia empática de Jesús con el sufrimiento de los demás, pero también su soledad al saberse incomprendido por los suyos. El mal es su experiencia de angustia mortal en Getsemaní, el dolor físico de su tortura en la pasión, el dolor psicológico de su humillación y el dolor religioso de su desamparo. Pero también el mal es para Jesús y sus contemporáneos el mal moral derivado de la mala voluntad, de la hipocresía, la injusticia, la marginación de los demás y la ambición. En esta frase de su oración, Jesús reconoce que el mal es poderoso, pero a la par que el mal puede ser vencido. Por eso nunca puede interpretarse como una petición a que Dios haga en el mundo lo que las mismas personas pueden realizar en la historia que les toca vivir. Jesús mismo lo enseña así. Para quien sigue leyendo el Evangelio, es claro que el mensaje y las acciones de Jesús realizan lo que pide a su Abba, en vez de esperar
que Él actúe de modo automático. La oración de Jesús y la que Él enseña a los suyos no es una oración para dejar la vida y la solución de los problemas en manos de Dios, porque ¿cuáles son esas manos? Cuando Jesús dice a Dios, líbranos del mal, está queriendo decir, ayúdame a librar del mal y a librarme del mal. ¿Cómo se libra Jesús del mal cuando se encuentra en la crisis de la tentación? Lo mismo que se libera del mal cualquier persona que en situaciones difíciles echa mano de todos sus recursos. Jesús utiliza sus mejores recursos humanos y religiosos para salir de esa situación. En concreto, utiliza la palabra de Dios, esa que le han enseñado en su casa y en la sinagoga. Utiliza su capacidad reflexiva, su inteligencia, su voluntad y su confianza en Dios. Y luego, cuando es acusado, se libera del mal defendiéndose con sus pequeños recursos, es decir, afirmando su verdad y su libertad frente a los que le acusan. Y al final de su vida, cuando ya no tiene recursos, cuando ha quedado despojado de todo, entonces se libera del mal dejando su vida y el sentido de su vida, su fracaso y su dolor en las manos de aquel en quien confía y del que se sabe hijo. Su entrega a la muerte es la entrega voluntaria a Dios que puede más que la muerte. Es su llamada última, aquella en la que grita con más fuerza a su Abba, líbrame del mal. Y nosotros sabemos que Dios le resucita y le libra de la muerte. Pero la oración de Jesús, líbranos del mal, en primera persona del plural, es un compromiso implícito con la realidad del mal y del dolor que hay en la vida. El Jesús que ora a su Abba del cielo con esta petición es el mismo que actúa liberando y rescatando del mal y del maligno. Jesús libra del mal cuando cura, cuando devuelve la dignidad a los desposeídos, cuando les ayuda a reintegrarse en la sociedad, cuando defiende a publicanos y mujeres públicas de los juicios de los que se creen puros y mejores, cuando rompe las cadenas de la ley, cuando da de comer a la multitud hambrienta y otorga libertad a los que se encuentran oprimidos, cuando expulsa a los espíritus y devuelve la cordura, cuando instruye a sus discípulos y discípulas y cuando les reprende. Su persona, su mensaje y sus acciones corroboran el compromiso de su oración. Son un